Hola, buenos días. Vamos a empezar una nueva clase de Física 2, la clase 11, donde hace 11 clases empezamos queriendo descubrir el concepto de ondas a través de fenómenos mecánicos donde había ciertos ingredientes como situaciones de equilibrio, de referencia, fuerzas restitutivas, interacciones. Y bueno, hasta ahora nos pasamos estas clases intentando entender físicamente qué pasaba en esos sistemas y tratar de dominar la descripción matemática, analítica y numérica. Al día de hoy ya tenemos, eh, ya descubrimos que en esos sistemas aparecen fenómenos que entendemos como ondas, que son lo que habíamos anticipado, esas perturbaciones que se propagan y sin necesidad de que se propague la materia. Es decir, las partes móviles se quedaban, si bien estaban en movimiento, no se propagaban, oscilaban alrededor de una posición de equilibrio. Pero la perturbación en sí misma se propagaba. Y ahí habíamos llegado a las ecuaciones de onda y muchos conceptos que hoy ya deberían ser bien conocidos y familiares para todos. ¿Sí? Entonces, eh, las últimas clases le estuvimos prestando atención a un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de las aplicaciones y también desde la física fundamental, porque es transversal a toda la fenomenología, que es justamente ahora estudiar, una vez que entendimos cómo era esa perturbación que se propagaba y qué parámetros estaban involucrados y qué magnitudes físicas, ahora queríamos tratar de dominar esa propagación y las formas de la perturbación. Y entonces así habíamos caído en un análisis matemático basado en funciones armónicas, que es lo que se conoce como análisis de Fourier. Y así vimos que cualquier función del tiempo se podía escribir como suma de senos y cosenos con distintas frecuencias y que la elección de la composición de de frecuencias y de amplitudes y de fases determinaba la forma funcional. Y al revés, sabiendo la forma funcional, podíamos saber cómo estaban compuestas esas perturbaciones en términos de senos, cosenos, frecuencias y amplitudes y fases. Y así caímos en que había, en ese planteo, porque hasta ahora no era necesario, pero en ese planteo es fundamental saber cómo se propaga cada una de esas componentes armónicas. Y entonces habíamos distinguido el caso no dispersivo, donde simplemente si poníamos en esta primera ecuación t igual a 0, perdón, x igual a 0, que era el extremo, o sea, queríamos estudiar, quizás me gustaría agregar antes de pasar a esto, decir que fíjense que hay dos maneras esencialmente en las que controlamos la propagación, la perturbación que se propaga. Una es forzando un extremo o forzando algún lugar, en general un extremo, y la otra es dando condiciones iniciales. Estos dos problemas que los vimos por separado, en realidad están muy relacionados desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático, porque van a ver en cursos más avanzados de física matemática que, por ejemplo, que un impulso en una condición inicial tipo impulso equivale a una fuente puntual, a un forzado con una fuente puntual. Y entonces no nos sorprende que vimos propagar pulsos cuando poníamos una forma inicial en la soga
y veíamos cómo viajaban los pulsos en la soga, o cuando forzamos un extremo. ¿Sí? Esas dos cosas nos damos cuenta que físicamente, en cuanto a los efectos, es equivalente. No lo vimos matemáticamente porque en un caso eran como problemas distintos, ¿no? Pero no lo vamos a ver en el curso, pero sepan que incluso matemáticamente se puede demostrar esa equivalencia. Bueno, entonces a lo que quería destacar es esto, de que habíamos distinguido, era fundamental distinguir, no es un capricho, es fundamental distinguir el caso no dispersivo del dispersivo, porque entonces, ahora sí, si, por ejemplo, si yo armé un paquete o una forma en x igual a 0, que es el extremo, es mi estación transmisora, o el extremo izquierdo de la cuerda, o la salida de un láser, ¿sí? Ese es x igual a 0, me armé una dependencia temporal y quiero que esa dependencia temporal se propague y viaje con la perturbación, sea transmitida por la información. Entonces, en esta descripción es fundamental saber cómo viajan cada uno de estas componentes. Y entonces, si todas las componentes, los senos y cosenos, en x igual a 0 me daban una forma, por ejemplo el zinc, ¿sí? Que eso lo vimos, en otros x, como la dependencia, donde antes decía t, ahora dice t menos x sobre b, este paréntesis que está acá es una variable y no afecta a la integración en omega. Entonces, el psi de xt resulta igual al psi que teníamos en x igual a 0, pero en vez de estar evaluado en t, está evaluado en t menos x sobre b. Entonces, eso es lo que quiere decir que se propague. Es una perturbación que se propaga, pero además, fíjense que esto me dice que no cambia la forma. La forma que tenía en x igual a 0 es la misma forma que tiene en otro x, ¿sí? Pero en otro tiempo. Bueno, y que en cambio, que en el caso dispersivo, si b depende de omega, entonces el paréntesis que está acá no es una variable independiente de omega, ahora es una variable dependiente de omega, y entonces la integración, es decir, la suma que voy haciendo en cada x o en cada t, no me va a dar lo mismo que me daba en x igual a 0, y entonces lo que importa es este lado izquierdo y este lado derecho, que la psi de xt, en general, en el caso dispersivo, cuando la velocidad depende de la frecuencia, no es igual a la forma que tenía en x igual a 0. ¿Sí? Y entonces el caso que sabíamos hacer a mano era este, del zinc, de que sumando cosenos en un intervalo de frecuencias, obteníamos un zinc que viajaba modulando a una frecuencia promedio, a un coseno a una frecuencia promedio. ¿Sí? Pero esta forma se mantenía. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros hoy tenemos pendiente desde hace un par de clases demostrar que en el caso el resultado se puede escribir en términos de la velocidad de grupo. ¿Sí? Y para eso es más sencillo, en vez de estar trabajando para no escribir dos integrales, es más, en la clase pasada terminamos de entender por qué se usa la transformada de Fourier compleja. En vez de estas cosas que caímos en ellas porque los senos y cosenos los venimos manejando desde los modos, dijimos, bueno, pero es lo mismo escribir esta función en 0t como una superposición de exponenciales imaginarias. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es uno del objetivo de la clase hoy. Hoy vamos a hacer eso. ¿Sí? Quería hacer esta pequeña introducción para repasar y para que nos ubiquemos. ¿Sí? En dónde estamos.
Pero antes, entonces, me gustaría también introducir algunos conceptos de los que hasta ahora no hablamos porque no eran fundamentales, pero que los vamos a empezar a usar en lo que resta del curso. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo que con esto lo que estoy queriendo decir es todo esto que escribí, por ejemplo, que está recuadrado acá. ¿Sí? Lo escribo mucho más compacto así. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Marcos quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días. Yo quería consultarte una pequeña cosita. ¿Por qué haces tender al t a t menos x evaluado, x sobre b evaluado a omega? No es que lo hago tender, es mi argumento, es mi argumento sencillo para no resolver todo de nuevo. Y es fundamental en el sentido de que si yo conozco, esto quiere decir lo siguiente, que si yo me armé un paquete en x igual a 0, es decir, como nos armamos por ejemplo, ¿sí? Eso lo ves. Si yo me armo un paquete en x igual a 0 sumando exponenciales o senos y cosenos, ¿hasta ahí me seguís? Sí, sí, te sigo, te sigo. Genial. Entonces eso, imaginemos que me armé un paquete en x igual a 0, con una dependencia temporal que surge de hacer la suma esta de acá. ¿Sí? Y me dio esto, y es esta integral. Y ahora me pregunto, ¿cómo viaja este paquete en otros x? Entonces, uno estaría tentado a resolver todo de nuevo y aplicar las ecuaciones y resolver el forzado, pero sin embargo, si sabemos, y este es el punto fundamental, si sabemos que la perturbación es solución de la ecuación de ondas clásica unidimensional, entonces podemos explotar el hecho de que las soluciones de la ecuación de ondas clásica unidimensional no dependen de x y de t por separado, dependen de t menos x sobre b, las progresivas. ¿Sí? Sí, sí. Genial. Entonces, digo, uy, acá tengo evaluado en x igual a 0 y tengo la dependencia en t. En otros x, en vez de resolver todo de nuevo, donde dice t, voy a poner t menos x sobre b y listo. Y ya tengo como la dependencia de sí con x y con t. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Te das cuenta? Sí, sí, ahora sí. Gracias por la pregunta, porque es fundamental entender eso, que lo que estamos haciendo es, de habernos armado una dependencia temporal en x igual a 0, explotando el hecho de que la función de ondas, la solución de la, claro, que la función de ondas, la solución de la ecuación de ondas, no depende de unidimensional, no depende de x y de t por separado, me permite hacer eso. Al hacer eso, donde dice t, pongo t menos x sobre b, y me queda naturalmente este cociente omega sobre b, que es k. Lo llamamos k. Sabemos que está relacionado por la relación de dispersión. K es omega sobre b. Y bueno, entonces, esto es, digamos, esto que conté recién, la respuesta a tu pregunta, es eso. ¿Cómo manejo en general cualquier propagación cuando tengo la perturbación en el extremo? Y entonces, bueno, entonces estamos que esto es igual a esto que está acá. ¿Sí? Y entonces, y ojo, claro, aclaro que estoy hablando de la progresiva, porque en un momento digo, bueno, me interesa la progresiva. Si me interesara también la regresiva, entonces sabría que también hay por ejemplo, si esto fuera la perturbación en el centro de una soga, de una fuente que oscila con una cierta frecuencia, yo sé que también estaría la onda regresiva. Entonces habría un paquete como este que viaja para un lado y otro paquete igual, pero que viaja para el otro. Y que veríamos lo que vimos en la simulación del pulso cuadrado en la cuerda. Bueno, pero ahora no nos perdamos. Si todos entendieron hasta acá, entonces volvamos al hilo principal, que era... ahora me gustaría introducir un nuevo concepto antes de seguir haciendo las cuentas,
y es que fíjense que acá me quedó el K de omega. K de omega no es otra cosa que la relación de dispersión y que apareció acá, omega sobre B, sabemos que es K por la relación de dispersión que corresponde a la ecuación de ondas clásica. Y entonces a eso lo llamo K de omega. ¿Sí? Si el medio no es dispersivo, B no depende de omega y K depende linealmente de omega. ¿Sí? En cambio, si el medio es dispersivo, B depende de omega y K ya no dependen linealmente de omega. O crece más rápido o crece más despacio, pero bueno, es una función que no sabemos. O que puede crecer y decrecer. Nada, depende de cómo es la función B de omega. Bueno, entonces, como muchas veces es fundamental saber cómo depende la función B de la frecuencia. Esto lo tenemos que imaginar un poco porque nunca vimos un caso en la onda clásica, que por ejemplo que eran las sogas o los slinkies. En esos casos B no dependía de omega, era una función de los parámetros distribuidos, masa por unidad de longitud o constante equivalente o tensión, bueno. Pero en otras situaciones B depende de omega y es fundamental saber cómo depende de omega. Y entonces es usual y es muy útil, ya lo vamos a usar más adelante, introducir este concepto, introducir el concepto de índice de refracción. Se define índice de refracción al cociente entre la velocidad de la perturbación en un medio de referencia que depende de la onda de la que estemos hablando, pero que va a quedar clarísimo de qué onda, va a quedar clarísimo por el contexto de qué significa esta C. Es una velocidad de referencia, ¿sí? Esta C es una velocidad de referencia que, por ejemplo, en el caso de las ondas luminosas, esa velocidad es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? En el caso de las ondas de sonido, en el aire, es la velocidad del sonido en el aire. ¿Sí? Y, por ejemplo, y B sería la velocidad del sonido en el agua. Y este sería el índice de refracción acústico del agua. ¿Sí? En el caso del vidrio, para la luz, esto sería la velocidad de la luz en el vacío, C, la velocidad de referencia esa que está metida acá, y B sería la velocidad de fase de la luz en el vidrio, y este sería el índice del vidrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es la definición de índice de refracción. Esta definición tiene una cosa un poco suelta, que es la velocidad de referencia, pero parece suelta, pero en realidad va a quedar clarísimo del contexto de quién es C, ¿no? En los dos ejemplos que di es claro, ¿sí? Si estoy hablando de luz, esta C es la velocidad de la luz en el vacío. Si estoy hablando de ondas acústicas audibles, esta C es la velocidad del sonido en el aire. Y esta B es la velocidad en el medio en el que estoy hablando. Entonces, fíjense que no lo escribí acá, pero el índice de refracción es un índice que depende del medio y depende de la frecuencia. ¿Sí? Y bueno, y entonces a veces conviene introducirlo. Este índice, en términos del índice, el K de omega entonces se escribe como omega sobre la velocidad de referencia por el índice. Y entonces a veces se escribe esta como la velocidad, como un número de onda conocido, y acá aparece esta dependencia con omega. Pero fíjense que dar la dependencia con omega del índice es dar la dependencia con omega de la velocidad de la perturbación. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en algunos libros van a encontrar directamente que el caso dispersivo se puede escribir así, como un K, que es el omega sobre la velocidad de referencia, por una función de omega que se llama el índice. Pero esto es lo mismo que escribimos acá, ¿sí? Lo único que en términos del índice. Y bueno, y como en general en casi todos los libros de ondas están los índices de la luz, en el visible, acá me pareció útil dar un ejemplo de, por ejemplo, de el índice de acústico en
distintos materiales. Sí, es un paper publicado en el año 2000 que se llama Medida de la dispersión acústica usando pulsos transmitidos y reflejados. Entonces, un poco lo digo porque no solo acá habla de la dispersión, ¿sí? Sino que también, fíjense que se pueden inferir cosas de cómo es la dispersión a través de medir cosas en los pulsos transmitidos y reflejados. Por eso también en la práctica en la materia le estamos prestando atención a los coeficientes de reflexión y ver cómo se refleja o se transmite una perturbación. ¿Por qué? Porque justamente viendo cómo se deforma esto, se pueden inferir cómo son las variaciones, cómo es la dispersión del medio. Entonces, nada, este paper lo pueden bajar, está en una revista muy prestigiosa de acústica, The Journal of the Acoustical Society of America, y justamente miden, fíjense, acá este gráfico está sacado de ahí, miden la velocidad de fase en metros por segundo en términos de la frecuencia. Justina preguntó en el chat, o sea que depende de lo que quieras transmitir. Claro, el concepto de índice depende de lo que quiera, de qué perturbación esté hablando. Entonces te estoy hablando... Lo que pasa es que en general casi todos creen que el índice es el índice óptico, ¿sí? Que se refiere a las perturbaciones ópticas, pero el índice es un concepto que trasciende el caso óptico y, por ejemplo, por eso quería dar este ejemplo acústico. Javier dice, ¿el índice de refracción está entre 0 y 1? Javier Tau. Y es probable que el índice piense que esté entre 0 y 1. No necesariamente. Puede tener cualquier valor el índice, ¿sí? Porque el índice se refiere a la velocidad de fase. Y la velocidad de fase no tiene ninguna limitación, puede ser cualquier cosa. Tiene las limitaciones que imponen las ecuaciones del medio, pero la velocidad de fase nunca la puedo medir, porque no tiene sentido. O sea, no puedo transmitir información con la velocidad de fase. La información, ya dijimos que la transmitimos con la velocidad de grupo. Entonces, si esta es la velocidad de la luz en el vacío, y B es la velocidad de la luz en el medio, bueno, en general la velocidad de la luz como la velocidad de la luz en el vacío es un límite, la velocidad de la luz en el medio es menor que la velocidad de la luz en el vacío y el índice óptico usualmente es mayor que 1, ¿sí? En el caso óptico. Usualmente es mayor que 1. Pero a veces no, y son casos en que, no sé, en que lo que importa es la velocidad de grupo. Y entonces, en realidad, el hecho de que sea menor que 1 y que la velocidad de fase sea mayor que la de la luz, no viola nada relativista, ningún principio de la relatividad, porque la relatividad dice que la velocidad de la luz es un límite para cualquier objeto o cualquier perturbación, y las perturbaciones, como información, no pueden viajar a velocidades mayores. Viajan con la velocidad de grupo, ¿sí? Entonces es un tema, atención, ¿no? Claro, o sea que en general, en el caso de la luz, es al revés. En general suelen ser mayores que 1, pero puede haber índices menores que 1 en la luz también. Son casos que los vamos a discutir más adelante. Bueno, en este ejemplo que les puse acá, lo primero, a ver si, ¿qué les puede llamar la atención en esta escala? O dicho de otra manera, ¿qué quiero que digan acá? La pregunta la velocidad de fase no es constante. Claro, muy bien, perfecto. Una cosa es que la fase, fíjense que la velocidad de fase no es constante. Acá hicieron una medición y tienen barras de errores y ven que la velocidad de fase no es constante. ¿Sí? Después otra cosa que llama la atención es que la velocidad de fase de estas ondas acústicas
Fíjense que no es la velocidad de fase del sonido en el aire, que son 340 metros por segundo. Fíjense que estamos hablando de 2000 y pico de metros. Variaciones. ¿Por qué? Y esta es la tercera cosa que llama la atención acá, es que fíjense que las frecuencias son del orden de los megahertz. ¿Sí? Y entonces no estamos hablando de sonido audible, sino que en este trabajo, en esta revista, hicieron esta investigación porque están interesados en cosas que son ondas acústicas, pero que no pertenecen al rango audible del ser humano. ¿Sí? Entonces, como en la práctica también están viendo perturbaciones en gases en tubos, me parece interesante hacer notar la importancia que tienen las ondas acústicas en nuestro mundo. ¿Sí? Porque, bueno, justamente lo mismo que hace un par de clases, les mostré un dibujito donde estaba el espectro electromagnético, qué frecuencias tenían las ondas electromagnéticas. Acá les muestro un dibujito donde están indicadas, en el eje horizontal están las frecuencias y están indicadas lo que sería el rango audible acústico entre 20 Hz y 20 kHz, que es el que un observador, un escuchador común detectaría, ¿sí? Y bueno, y después acá está lo que se llama infrasonido, son frecuencias menores que 20 Hz, que nosotros no las oímos, pero otros animales sí. Y después están las frecuencias por arriba de 20 kHz, que se llama ultrasonido, y que tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, de la misma manera que nosotros nos comunicamos en este rango entre 20 Hz y 20 kHz, hay muchos animales que se comunican en el rango de ultrasonido o que detectan ultrasonido, como por ejemplo los perros detectan sonidos que nosotros no detectamos. Los murciélagos se navegan, vuelan y se ubican mediante señales también en este rango. En este rango están aplicaciones médicas, muchas aplicaciones médicas. Si uno va a hacerse un estudio y es necesario evaluar tejidos blandos donde los rayos X pasan y donde a lo mejor no es sano irradiar con rayos X, se irradia con ultrasonido y se obtienen imágenes, ¿sí? Imágenes de ultrasonido, que quiere decir que no son imágenes en el equivalente que nosotros decimos, vemos una imagen, pero sí, vemos una imagen que fue construida a través de todo este conocimiento que estamos estudiando nosotros, a través de cómo interpretar la reflexión y la transmisión de pulsos en nuestros tejidos de nuestro cuerpo. Y entonces, detectando cómo se reflejan, podemos detectar en qué estado están. Y por eso acá dice aplicaciones médicas, y también dice aplicaciones destructivas porque hay aplicaciones militares, de enviar pulsos de mucha intensidad, y eso produce efectos de pánico en multitudes para controlar una manifestación. Bueno, y hay muchos casos de onda donde hay investigaciones secretas, pero que hay trascendidos de que se han usado armas acá en este rango. Después, en rangos más altos todavía, están muchas situaciones de diagnóstico y aplicaciones no destructivas, ¿sí? Porque justamente hasta ahora nos estuvimos prestando mucha atención a detalles, a las matemáticas, pero ahora quiero que veamos un poquito de más lejos y que veamos que todo esto de las ondas es importante, no solo las acústicas, porque proveen una manera de caracterizar
algún objeto sin tocarlo, simplemente haciéndole llegar la perturbación y viendo qué le pasa a esa perturbación y a partir de eso inferir propiedades del objeto. Y por eso se llaman diagnóstico y aplicaciones no destructivas. ¿Sí? Claro, no destructivas en el sentido de que no tengo que tocarla, no tengo que ir y poner un calibre o una regla para medir algo. Realmente solo mirando lo que le pasa a un pulso reflejado puedo saber y medir una distancia, por ejemplo, o una densidad. Claro, bueno, en este no quiero entrar en detalles, acá puse el link, si alguien lo quiere ver. Y para ponerse a prueba de que en todo paper, en todo trabajo publicado, siempre hay cosas que se entienden y cosas que no se entienden. Entonces, quizá es interesante ponerse a leer a ver qué se entiende y qué no se entiende. ¿Sí? Van a ver que van a entender bastante. Por ejemplo, acá están dibujadas las formas de los pulsos que mandaban a ciertos objetos, y entonces después medían los pulsos reflejados y a través de medir los pulsos reflejados podían sacar estos gráficos de velocidad de fase en función de frecuencia. Bueno, justamente estas transparencias están dedicadas a eso, a que nos paremos un momentito, ahora que ya estamos llegando casi a la mitad de la materia, que nos paremos un momentito a ver que todo esto de las ondas se puede usar, tiene muchísimas aplicaciones, más allá del fenómeno en sí mismo, que es muy útil para describir muchas ramas de la física, que aparecen muchas ramas de la física. Además, tiene muchísimas aplicaciones. Y además también para poner en evidencia que todos los avances científicos nos permitieron detectar ondas en rangos de frecuencia que la evolución natural no nos había hecho capaces de detectarlas. Resulta que terminamos detectando esas ondas entre 20 Hz y 20 kHz porque a lo mejor los animales emitían sonidos en ese rango y queríamos saber dónde estaba el predador o el viento ¿sí? y no teníamos necesidad de detectar estas cosas que están en este rango o en estos rangos. Pero el día de hoy, por ejemplo, el ultrasonido, por ejemplo, acá les muestro una imagen de ultrasonido donde se estudia un músculo. Un músculo es un tejido blando que no es fácil de detectar. Es más, es transparente a los rayos X. Entonces, si saco una radiografía no va a salir. Va a salir el hueso, pero no va a salir el tejido. O va a ser muy difícil ver los detalles del tejido. Y entonces acá, este es el húmero, el hueso del húmero, que es el cuello del brazo, es el hueso que está en el brazo, ¿no? O sea, acá, este es el húmero. Y bueno, y estos son los músculos, el deltoide, bueno, no importa, conoce una clase de anatomía, pero fíjense, esta imagen fue sacada con ultrasonido. Y entonces se ven todos estos detalles y acá se ven entonces problemas que tiene el músculo muy tensionado, acá hay un hematoma en esta mancha negra. Y entonces hay toda una especialización que es la física médica, que es súper interesante. Hay muchísima gente trabajando en física médica en este momento, porque además se pueden lograr aplicaciones que hace 20 años atrás eran impensables. Sobre todo en el mundo de las imágenes, porque para obtener estas imágenes a lo mejor hay que procesarlas con una computadora a la información que viene de estos pulsos que se reflejan y se transmiten, y a partir de ahí sacar esto. O sea que detrás de esto hay muchísimo trabajo de procesamiento de la imagen, de procesamiento de la señal. En definitiva, el procesamiento de las ondas. Hay muchos egresados de la facultad que están trabajando en distintos institutos como el FLENI o hospitales de alta tecnología,
que justamente están aplicando conceptos de óptica y de acústica esencialmente. Bueno, me salté un par de preguntas en el chat. Marcos dice hay frecuencias negativas. Y bueno, Marcos, frecuencias negativas, en realidad, en esta... la pregunta es muy adecuada en el sentido de que acá, en esta representación, no había frecuencias negativas. No, la respuesta es sí y no, porque acá no hay frecuencias negativas. Lo de las frecuencias negativas, acuérdense que fue un truco que usamos para no escribir senos y cosenos por un lado, o sea, un término con senos y otro término con el coseno. ¿Sí? Marcos, ¿te acordás de la demostración de cómo pasamos de acá a acá? Bueno, acordate que las frecuencias negativas aparecieron porque teníamos dos integrales y entonces para llevarlas todas a un mismo intervalo, al intervalo menos infinito infinito. Pero en realidad era como manejar las exponenciales con signo más y las exponenciales con signo menos en los cosenos y en los senos. ¿Te queda claro, Marcos? Perfecto, profe, gracias. De nada. Y, profe, se salteó una compañera, había antes una chica que preguntó y yo la mía primero. ¿Josefina? Sí, ella, fíjate. Josefina preguntaba si era logarítmica. Acá veo, sí, me salteé una. Hola, Josefina, perdón por haberme salteado el... ¿Qué preguntaba si era logarítmico? ¿Esta? Sí, esa. Esa pregunta. Eso, genial. Me parece que no. No, porque fíjate que acá iguales incrementos tienen iguales distancias. O sea, la escala vertical no es logarítmica. No, no son logarítmicas, Josefina. No. Después, ¿qué más me salté? ¿Por qué esas cosas las hace... Alejo pregunta, ¿por qué esas cosas las hacen con pulsos altos, frecuencias altas? Bueno, también muy buena pregunta en cuanto, fíjense, las hacen con frecuencias altas porque seguramente lean el paper, pero esta gente que hace este trabajo debe estar interesado en una aplicación que tiene, como todo, uso civil y uso militar. Y son las aplicaciones de sonar. Justamente, el sonar es lo que estamos haciendo en la práctica con las cuerdas, de, por ejemplo, mandar un pulso y ver cómo rebota, es lo que hace el sonar. El sonar es un aparato que emite una fuente de ondas acústicas y tipo pulso. Y entonces ve cómo se refleja. Perdón. Y bueno, y viendo cómo se refleja, a ver si se me pasa esto. Bueno, y viendo cómo se refleja, infiere propiedades, por ejemplo, del fondo marino, o de si hay una ballena o hay un submarino. Entonces, porque estas cosas las hacen con pulsos altos, lo hacen con estos pulsos, que son frecuencias altas, porque son frecuencias que seguramente están cayendo en el rango del sonar. El sonar, acá les muestro una aplicación de sonar. Acá hay un barco que tiene una fuente que emite hacia el fondo del mar, por ejemplo. Bueno, el esquema está acá. ¿Ven? El esquema sería este. Hay una fuente que manda un pulso, que es esta que dice onda original, original wave. Y acá está el objeto, que si no estuviera el objeto, esta onda original, incidente, seguiría propagándose. Como está el objeto, se genera una onda reflejada y esta recibe en el barco se recibe la onda reflejada
y viendo cuánto tardó en venir, por ejemplo, o viendo cómo se deforma el pulso, puede inferir que a qué distancia está el fondo marino, por ejemplo. Bueno, Josefina dice una cosa que dice que la mamá tiene un ecógrafo re lindo con Doppler. Estaría genial, Josefina. El ecógrafo justamente es eso. O sea, cuando yo voy a mi cardióloga, es experta en imágenes Doppler, justamente. A lo mejor la conoce tu mamá. Y lo que hacen es justamente me ponen un aparatito por acá, por el cuello, porque quieren detectar la carótida y que si hay una obstrucción en la carótida. ¿Sí? Y entonces, estaría genial que nos cuentes algo del ecógrafo de tu mamá, Josefina. Justina dice, también lo usan para detectar submarinos o naves enemigas, el sonar. Bueno, genial, Josefina. Decirle que nos busque una imagen y que, es más, si nos quiere contar, genial. O nos contás vos. ¿Sí? Entonces, bueno, todas las preguntas que hicieron, estas frecuencias son frecuencias. En un momento vamos a ver que, bueno, ustedes ya saben que la frecuencia está relacionada con el periodo espacial. Y entonces, si el periodo espacial de la onda es muy grande, digamos, el periodo espacial de la onda que se usa para hacer esta teledetección tiene que ser del orden de magnitud, del mismo orden que el tamaño de los objetos que se quiere detectar. O sea, no puedo ver muchas cosas con una longitud de onda mucho más grande que el tamaño del objeto. Entonces, por eso se varían los rangos, porque no es lo mismo el que se usa en medicina para detectar detalles del orden de centímetros o de fracciones de centímetros, que los que se usan para detectar cosas más grandes, como submarinos o ballenas. ¿Sí? Bueno, este sistema de navegación, que es el sonar, pero que está basado en el mismo concepto de lo que estamos estudiando en la práctica, de cómo se refleja algo, o cómo se transmite, es el sistema que usan los murciélagos, que emiten, que ellos tienen una fuente, tienen su sonar propio, ¿sí? Tienen una fuente de ultrasonido, y entonces emitiendo esa fuente pueden navegar completamente oscuras, es decir, ven a través del sonido. Justamente ven estas imágenes en definitiva. Lo que hacen es, su sistema nervioso central lo que hace es procesar esa información que le viene rebotada de los distintos obstáculos y así pueden volar a oscuras. Bueno, esto en cuanto al sonar. Bueno, el sonar es un arma, si bien, aunque tenga aplicaciones pacíficas, es peligroso. Es peligroso ecológicamente, porque las ballenas y estos mamíferos marinos, grandes mamíferos marinos, a veces se enloquecen con estos sonidos y puede producir estos varamientos en masa que a veces se observan y están correlacionados a lo mejor con emisiones de sonar que los perturbaron. Bueno, siguiendo con esto de que quiero mostrar ejemplos, más allá de ahora de las cuentas y todo eso, y también para motivar por qué es tan importante estudiar el comportamiento ondulatorio y por qué es tan importante Física 2 en la carrera, justamente poder detectar ondas en rango de frecuencias que no fueron seleccionados por la evolución natural. Nosotros
no vemos radiación electromagnética más que la que está entre el rojo y el azul en el espectro electromagnético, pero sin embargo podemos mandar satélites que envían radiación, que tienen el análogo del sonar, que es el radar, que envían radiación electromagnética y detectan lo que se refleja. Lo que se refleja hacia el satélite, ¿no? Entonces acá está la órbita del satélite, la Tierra, y entonces va enviando señales de radar que van rebotando y se dispersan hacia todos lados, pero el satélite detecta las que vuelven para atrás. Y entonces, por ejemplo, el proyecto argentino de satélites es un proyecto muy importante realmente, que es, por ejemplo, hay varios satélites que tienen partes o fueron en su totalidad construidos acá, que se están usando. Por ejemplo, acá está un link para los que estén interesados, el proyecto SATCOM, que está interesado en detectar, por ejemplo, la humedad del suelo en lugares muy extensos como tiene el territorio argentino, y entonces se puede detectar automáticamente, por ejemplo, y entonces, por ejemplo, si la onda llega y el suelo está casi seco, rebota y el satélite no detecta casi nada, en cambio cuando en un humedal, por ejemplo, los humedales del delta o estos humedales que se están incendiando ahora, ¿sí? Se los puede monitorear desde el espacio sin necesidad de que haya alguien ahí controlando, se los puede, y de hecho están monitoreados. Si no se apagaron antes es porque no se quiso, pero los satélites los están monitoreando. No solo los satélites argentinos, sino toda una constelación de satélites europeos, súper poderoso, que bueno, no da tiempo para que hablemos de eso, pero es el proyecto Copernicus, que permite hacer un monitoreo de toda la Tierra, sobre todo orientado hacia recursos naturales. Bueno, entonces, por ejemplo, si los pastos se incendiaron, el satélite no va a detectar casi nada porque la radiación se va a reflejar así. En cambio, si está bien conservado, porque hay juncos, está el nivel de entonces se va a producir como una retroreflexión y entonces se va a distinguir el humedal en estado bien conservado del humedal en estado seco. Bueno, de esto habría mucho para decir, acá se los dejo para que lo miren ustedes. Acá hay dos links, uno que es sobre estas aplicaciones de satélite, y este es otro que es del INVAP, que es una empresa del Estado que se dedica a hacer partes de los que se envían en los satélites, y se hacen satélites. Sí, por último les quiero decir que en todo esto hay, tanto en sonar como en radar, hay sonares y radares activos y sonares y radares pasivos. Los sonares activos son los que les conté, que hay una fuente que emite, ¿sí? En cambio, hay sonares pasivos, ¿sí? Que lo único que hacen es detectar las perturbaciones producidas, por ejemplo, supónganse en un resquebrajamiento del fondo marino, un terremoto que puede producir un tsunami. Y entonces, en el barco, fíjense que acá tienen lo que está esquematizado, un sonar pasivo, que lo que hace es detectar, por ejemplo, las burbujas que suben y los sonidos que están emitidos por cosas que están acá adentro, pero no hay una fuente que da origen a un pulso incidente y a un reflejado. Solo detecta lo emitido por otras fuentes. Por ejemplo, una ballena, y entonces este sonar pasivo podría detectar eso. Además, hay sonares activos que envían la radiación acústica, ¿sí?, hacia objetos porque se cree que por ahí puede haber un submarino o porque se quiere detectar el fondo marino, y entonces hay sonares activos. En general, la información de estos dos tipos de radares
suele ser complementaria y cuanto más información tenga, uno más cosas sabe, incluso sobre la densidad, estas corrientes submarinas que tienen distinta densidad, distinta temperatura. Son muy útiles para cañerías que están escondidas o cañerías submarinas. Bueno, estas son otras aplicaciones de océano, sí. Y por último, también esto tiene aplicaciones. Sí, bueno, estas son las aplicaciones de sonar y de radar que tienen que ver con esto de los pulsos emitidos por otras fuentes, la detección de pulsos, ya sea emitidos por otras fuentes con los casos pasivos o emitidos por la misma fuente, que son los activos. ¿Sí? Después, acordémonos que todo esto está en el contexto de que yo quiero ver cómo se propagan las distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto del radar y del sonar funciona si yo sé cómo armar el paquete. ¿Se dan cuenta? Acá está el problema interesante, es ¿qué paquete tengo que armar en x igual a 0 para que esto funcione bien y pueda detectar si es un submarino o una ballena? Y entonces, bueno, ya ahí entraríamos los físicos a tratar de ver y decir, y bueno, te conviene hacer este paquete o este otro paquete porque se va a propagar de esta manera o de esta otra manera. En ese contexto, fíjense que estoy dando por sentado que el medio se sigue propagando y que siempre las soluciones son senos y cosenos. Ahora, si estamos en una zona reactiva, que ya vimos la clase pasada, también vieron unos ejercicios en la práctica de los péndulos que cambian la longitud, y entonces, si de repente hay zonas reactivas, o hay materiales que se comportan reactivamente, a la onda también le pasan cosas distintas. Tan distintas que ya la señal inicial no es que se deforma un poquito, se deforma un montón, se puede deformar muchísimo, y entonces a veces interesa controlar, mediante rangos reactivos, controlar cómo se deforma la radiación o la perturbación. Entonces, por ejemplo, acá le pongo acá les pongo un ejemplo en el caso de la música, o sea, de las ondas acústicas audibles, que ustedes vieron que la estructura de péndulos acoplados tenía un rango reactivo. Y entonces, y que el sistema de masas periódicas unidas por soguitas tenía un rango reactivo alto también. Entonces, si uno pusiera, por ejemplo, un lindo trabajo para preparar el final, sería poner sistemas como los que vimos, pero con masas, en vez de tener masas iguales, que tengan masas de dos tipos, del tipo 1 y del tipo 2, es decir, estructuras periódicas, pero ya no tan sencillas como las que vimos en las clases y en las prácticas, que tenían todas las masas iguales, sino una masa de un tipo y otra masa de otro tipo. Es decir, variaciones de masa. Bueno, acá hay estructuras, fíjense, donde hay variaciones del medio. Es decir, hay una sala donde hay columnas puestas, y estas columnas pueden rotar y pueden girar. Y entonces acá hay dos cantantes que están emitiendo sonido, y en una sala de conciertos convencional sonaría de una manera, pero que en esta sala de conciertos, donde se hacen girar las paredes de alguna manera o los obstáculos, se pueden lograr efectos que se pueden usar estéticamente o para producir alguna cosa que el compositor quiera lograr. Y eso se llaman cristales sónicos, en el sentido de que son como los cristales formados por estructuras periódicas, pero con periodicidades que tienen el tamaño de la longitud de onda del sonido. O sea, la longitud de onda del sonido es del orden del metro, porque la velocidad de onda del sonido, la velocidad de las ondas del sonido es 300 y pico de metros por segundo, y
y la frecuencia del sonido, por ejemplo, es del orden 300, 400. El 440 donde se afina, o sea, 300 sobre 440, eso me da entonces una longitud de onda de como de 1 metro. Las ondas acústicas tienen una longitud de onda del orden del metro, por ahí. Entonces fíjense que acá hay estructuras que tienen distancias que están ahí, y entonces esto puede hacer que se deformen las señales emitidas por estas cantantes, ¿sí? Porque al propagarse se van deformando. ¿Sí? Entonces, esta es una nota de La Nación del año pasado, como nuevo instrumento musical que lo llaman cristal sónico. La sala luce así. La sala tiene, fíjense, estructuras. Fíjense que esto no es, o sea, que estamos preparados para entender y para describir esto, porque esto es como los sistemas de masas unidas por resortes, ¿sí? Bueno, de alguna manera, en el sentido de que hay una periodicidad y que si hay una onda acústica dentro de esta estructura, va a ir rebotando y se va a ir transmitiendo, y entonces va a pasar por un lado o por el otro, y no sé, acá, por ejemplo, les muestro cómo armaron esta estructura. Esta es una sala que está en Quilmes. Entonces, montaron estas columnas en una sala que era un viejo tanque de agua. ¿Ven? Y así va quedando. Acá están los instrumentistas. Y entonces, bueno, y acá están las componentes con que se hacen. Estos serían como los péndulos, con lo que se van a hacer los péndulos acoplados, o cosas así. Con estas cositas se fue haciendo el cristal sónico. Y estos son los mecanismos que lo controlan. Por ejemplo, acá están los músicos. Y controlando hay un operador o varios operadores que van controlando. Profe, disculpe, no se escucha el video. Claro, bueno, por eso se los dejo para que lo vean ustedes, porque primero dura 5 minutos y creo que es lo suficiente interesante para que se sienten y lo miren. ¿Sí? Es esto lo que se llama sala de cristal sónico. Bueno, por ejemplo, Manuel Eguía es un físico de exactas que está trabajando en Quilmes en estos temas. Un ayudante de la otra cátedra también está trabajando en estos temas, en Quilmes. Bueno, y quizá es un buen momento entonces acá de hacer un intervalo, ¿sí? Antes quiero ver lo que escribieron en el chat, que no lo vi. Claro, hablaban de si hay optativas. Sí, por ejemplo, está en biofísica, y a veces se dan escuelas, creo que hace poco hubo una escuela de física médica, pero no me acuerdo. Micaela dice, en la UNSAM está la carrera de física médica.
Y Alejo dice en el Balseiro también, creo, yo no estoy seguro, pero puede ser. En el Balseiro hay una maestría en física médica. Claro, puede ser que haya mucho dedicado a lo que es medicina nuclear. También la carrera de licenciatura en física médica, a los satélites los meten en cámaras así también para hacer las pruebas en tierra. Claro, bueno, eso es para los radares de los satélites, Justina, sí, es cierto lo que hace notar Justina. Y bueno, Josefina dice que no se escucha porque no se escuchaba el video, ¿no? Bueno, entonces, nada, hagamos un intervalo de 5 minutos, yo tengo las 10 y 2 minutos, tipo 10, un pachito antes de las 10 y 10, nos volvemos a ver. Bueno, me había olvidado de poner la grabación de nuevo, ahí la puse. Y acá, no sé si ven un cartelito que dice, por favor, alejar esta ventana, no sé por qué está saliendo. Ahí se está yendo. Genial. Bueno, entonces, acá les había mostrado un ejemplo de lo que se llama cristal sónico, y que hay otra, le mostré un ejemplo aplicado al arte, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas otras situaciones aplicadas a tecnología, por ejemplo, y el mismo concepto se usa en lo que se llaman, el análogo del cristal sónico es el cristal fotónico. O sea, uno de mis temas de trabajo son los cristales fotónicos, por ejemplo. María Luz Martínez Ricci hizo su tesis de doctorado conmigo en cristales fotónicos. Justamente ella trabajó en cristales fotónicos de unos materiales muy especiales que se llaman metamateriales. Así que un día le vamos a pedir que nos cuente un poco de eso. Así que bueno, por eso no me voy a meter ahora en ese tema. Ahora me gustaría entonces pasar a lo que habíamos dejado colgado, que era la demostración de que, bueno, y en lo que habíamos empezado la clase, o sea, acá ustedes ven un cartelito que dice favor alejar esta ventana de la aplicación. Sí, la ven todos. A ver, ¿por qué me sale? No sé cómo la voy a poder alejar porque mi pantalla es finita. Y si bien es grande, no la voy a poder alejar mucho. Pero bueno. Ahí está, ahora no sale. Bueno, entonces, a riesgo de ponerme muy pesado, repito que entonces que un índice de refracción que depende de la frecuencia, es decir, que no es una constante, describe a un medio dispersivo. Y la forma impuesta por la fuerza impulsora se deforma a medida que viaja. En cambio, bueno, y que estamos interesados en eso, estamos interesados en medios dispersivos. Entonces uno dice, bueno, los medios dispersivos son una porquería, tratemos de no usar medios dispersivos. ¿Qué pasa? Que en la naturaleza todo es dispersivo. Lo único que no es dispersivo es lo que no existe, como el vacío. O sea, entonces, por ejemplo, el vacío, se dice que la velocidad de la luz en el vacío no depende de la frecuencia, claro, porque el vacío en realidad no existe. En todos los objetos, en todos los medios que están compuestos por materia, las velocidades de propagación de alguna u otra manera son dispersivos, y eso también no lo vamos a poder ver acá, pero se puede demostrar de una manera muy elegante usando teoría de funciones analíticas complejas, mostrando que el hecho de que el índice dependa de la frecuencia es una consecuencia de la causalidad que existe, es decir, de la relación que hay entre causa y efecto, y que los efectos no pueden estar antes que las causas. Entonces, en ese sentido,
se puede mostrar usando la teoría de funciones analíticas que el índice de refracción tiene que depender de la frecuencia. Entonces, por eso ahora estamos interesados en ver cómo controlar esa dispersión inevitable que va a estar casi siempre. Y entonces tratar de encontrar el concepto de poco dispersivos, y la cosa pasa porque pasa por lo siguiente. Pasa porque los paquetes que uno arma con distintas frecuencias, en general, como hay un juego entre la localización temporal y la localización frecuencial, ¿sí? Que son inversamente proporcionales, entonces, por ejemplo, la señal que nosotros sintetizamos hace un par de clases con los cosenos de la misma amplitud y fase en un intervalo de frecuencias, tenía una duración temporal. Y esa duración temporal estaba relacionada con el intervalo delta omega, donde había frecuencias, donde había cosenos. ¿Sí? Entonces, en realidad, el hecho de que el medio sea dispersivo, para una señal como esta, no importa, siempre que el delta omega sea chiquito y pesque una parte de la curva de dispersión. Imagínense que este K de omega es la curva de dispersión y uno dice, uy, este medio no tiene K de omega lineal, no es una función lineal. Entonces es dispersivo, no sirve. Pero en realidad sí que sirve, porque si yo uso el intervalo delta omega en una zona relativamente chiquita del espectro de la curva de dispersión, entonces a lo mejor, eligiendo bien omega 1 y omega 2, puedo aproximar este pedacito de curva por una recta, ¿sí? Y entonces, este medio que era muy dispersivo, ahora en realidad, al estar usando señales que tienen frecuencias comprendidas en este intervalo, resulta que puedo controlar la dispersión. Y la idea es esa. Lo que vamos a ver ahora es que aún cuando estemos en medios dispersivos, uno lo puede controlar trabajando en zonas no muy patológicas de la curva, por ejemplo, no cerca de este máximo, donde no lo voy a poder aproximar por una recta. Por ejemplo, en esta zona donde claramente puedo aproximar la curva K de omega por una recta. Y entonces ahí aparece el concepto de velocidad de grupo que tiene que ver con la derivada de K con respecto de omega. ¿Se dan cuenta? Más allá del ejemplo un poco forzado, ese donde apareció la velocidad de grupo cuando usábamos dos frecuencias, ahora aparece, bueno, acá también apareció el concepto de velocidad de grupo, que era la velocidad del promedio. Apareció el concepto de la velocidad del promedio, pero no apareció el concepto de velocidad de grupo, y entonces ahora nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Y el secreto está en decir, bueno, si bien esta integral está entre menos infinito e infinito, el espectro que usé para construir la señal no puede estar entre menos infinito e infinito, porque si estuviera entre menos infinito e infinito, estaría muy poco localizado y eso serviría solo para una señal que está muy localizada. Entonces, si uno hace modulaciones que Marcos dice, ahí están graficados tanto... ¿En dónde, Marcos? ¿En este gráfico? Sí, sí, en ese grafiquito. En este grafiquito sería el K de omega, porque es una cosa que dibujé así al azar, pero sería un K de omega que varía mucho, ¿no? No corresponde, quizás mi error está en que lo puse al lado de esta fórmula, no corresponde a esta fórmula. No corresponde a esto de acá. Digo, no está asociado con esto. Porque este K de omega depende del medio, mientras que esto depende de qué hago en el extremo.
¿Te das cuenta que son como dos cosas que están desconectadas? Ahora, o sea, esto está desconectado de esto, porque esto es una propiedad del medio. ¿Cómo depende K de omega? En cambio, esto tiene que ver con cómo me sinteticé la señal. Ahora las quiero conectar, porque las voy a conectar con este argumento, de decir, uy, mira, el medio es muy dispersivo, no se parece en nada a una recta, y la señal se va a deformar. Pero si yo sintetizo una señal que tiene frecuencias en un intervalo pequeño, entonces de esta integral solo me van a importar las amplitudes que están en este intervalo. Entonces esta integral está entre menos infinito e infinito, pero en realidad está entre omega 1 y omega 2 en el caso que armamos. ¿Te das cuenta, Marcos? Y entonces, esa es la cosa. Decir, bueno, para las señales que me interesan mucho, esta integral realmente es una integral de una función que va a estar localizada en el espacio de frecuencias, alrededor de una frecuencia que, por ejemplo, en nuestro caso era la frecuencia promedio, y esta integral iba entre omega 1 y omega 2, o entre menos 2 omega 1 y 2 omega 2, no sé, cosas así. Entonces, vamos a explotar en la demostración que estaba pendiente, vamos a explotar ese hecho, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Ahora, siendo más abstractos, quiero decir que esta función psi moño de omega, en realidad es una función que tiene su máximo en un omega y que tiene un ancho y que va decayendo a partir de ese máximo, es decir, que tiene un ancho. Es decir, nosotros pusimos un pulso cuadrado, pero también podríamos haber puesto una función gaussiana centrada en un cierto valor y que va decayendo. Entonces, esta integral, si bien va de menos infinito a infinito, se puede integrar entre 2 anchos de la gaussiana o 3 anchos de la gaussiana. Entonces, en ese sentido, voy a explicitarlo eso en mi demostración, diciendo que este espectro de la función en realidad va a ser una función no muy desparramada, eso es lo que quiero decir. Que va a ser una función que va a estar centrada alrededor de un omega 0, que por ejemplo va a ser la frecuencia promedio, y que después, a medida que el argumento omega menos omega 0 crece, esta función va decreciendo. Y después se hace 0. Eso quiere decir una función no muy desparramada. Nosotros usamos una función no muy desparramada que era una cosa rectangular. Valía 0 para frecuencias menores que omega 1, valía 1 para frecuencias entre omega 1 y omega 2 y volvía a valer 0 para frecuencias mayores que omega 2. Pero hay otras funciones que entonces, muchísimas funciones, que no están muy desparramadas y que entonces las escribo así. Y entonces ahora voy a seguir esta síntesis que está acá, ¿sí? Lo único que voy a hacer es poner acá esa función localizada. Y, por ejemplo, ya que definimos el concepto de índice de refracción, por ejemplo, algunos podrían querer trabajarlo así y poner acá el índice de refracción, porque acá aparecía el K de omega, y K de omega sería omega sobre la velocidad, y la velocidad es la velocidad de referencia dividido el índice, entonces fíjense que quedaría el índice acá, diferencial omega. Y entonces, en muchos libros van a encontrar esta demostración donde el n de omega se desarrolla alrededor de omega 0. ¿Sí? Por ejemplo, en el gráfico que les mostré de esta gente que calculaba la velocidad para el sonar, a esta, por ejemplo. Bueno, fíjense, si bien la velocidad de fase depende de la frecuencia, si ellos están en esta zona, por ejemplo, pueden decir, bueno, incluso podrían aproximar por una parábola de poca curvatura, y estaría genial. ¿Sí? O por una recta, también. Y entonces eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir hacer un desarrollo en serie de Taylor,
del índice alrededor del lugar donde está centrado el espectro, mi espectro, ¿no? ¿Esto está claro para todos? Lo que significa, claro, una función, que una función no sea muy desparramada, quiere decir, por ejemplo, acá, por ejemplo, hay funciones no muy desparramadas. Micaela, mira, ¿ves? Por ejemplo, esto sería una función no muy desparramada. Esta función es lo que se llama una curva gaussiana, ¿sí? Y esta función tiene esta pinta, mirá. Acá está. Por ejemplo, esta es una función no muy desparramada. Mira, una función ya no como la nuestra que valía 0, algo constante y 0, sino que es una función que en realidad nunca vale 0. Vale 0 cuando x tiende a infinito o menos infinito, ¿sí? Pero 0, 0 no vale. Pero esto sabemos que es una función que tiene su máximo en x igual a b y que tiene un ancho que es del orden de c, que está medido en unidades de c. Justamente c es la desviación estándar, o desviación cuadrática media, que controla el ancho de la gaussiana, ¿no? Entonces, bueno, ¿ves? Acá está graficada una función gaussiana de x y de y. El valor máximo es el rojo y los valores más pequeños tienden al azul y al negro, ¿sí? Esto sería una gaussiana bidimensional, ¿sí? Bueno, genial, Micaela, me alegro. O sea, este es un ejemplo de una función no muy desparramada, ¿sí? Además es una función muy linda para trabajar acá, porque resulta, de paso les cuento, que la transformada de Fourier de esta función es otra gaussiana. Es una cosa muy interesante que si uno armara un espectro con esta función gaussiana en frecuencias, que pusiera A y acá omega menos omega 0, diferencial omega, se estaría armando un paquete, una dependencia temporal con un espectro gaussiano. Y esta integral, que es la transformada de Fourier, me vuelve a dar una señal gaussiana que tiene una dispersión cuadrática media que es inversamente proporcional a la dispersión cuadrática media de esta gaussiana. Justamente otra manifestación de ese principio de incertidumbre que habíamos dicho, que la localización frecuencial es inversamente proporcional a la localización temporal. Por ejemplo, bueno. Bueno, fíjense, ahí pueden ver transformada de Fourier de la función gaussiana, van a ver que es otra gaussiana. Bueno, pero me estoy yendo por las ramas, volvamos al tema. Entonces, lo que quiero que quede claro es que si yo uso una función que no es muy desparramada, ese concepto lo estoy usando para decir que entonces, de esta curva, ¿qué me importa lo que pase por acá si la función, el espectro de esta función está solo por acá? Entonces, ¿qué me importa que K de omega varíe tan raro por acá y se deforme la señal si yo no estoy usando componentes de frecuencia que están por acá, sino que solo estoy usando componentes de frecuencia que estoy por acá? Y esa es la idea principal que quiero que entiendan.
ahora vamos a ver los pasos matemáticos. Y antes de ver los pasos matemáticos, les cuento que cuando uno hace este desarrollo, entonces en Taylor, a primer orden, dice el índice como función de omega es el índice en la frecuencia del medio del pico, donde está el centrado mi espectro, más la derivada primera por el incremento omega menos omega cero. ¿Sí? Entonces, es usual cuando n' es una función, cuando n es una función creciente de omega, es decir, cuando la derivada primera de n evaluada en ese punto central es mayor que 0, se llama dispersión normal. Y en cambio, cuando la función n de omega es decreciente, ¿sí? Es decir, la derivada primera es negativa, se llama dispersión anómala. Es una anotación nada más, pero bueno, se la van a cruzar, o sea que es bueno que sepan que cuando se habla de dispersión normal o dispersión anómala, se habla de velocidades de índices que crecen con la frecuencia, es decir, de velocidades que disminuyen con la frecuencia, o de índices que disminuyen con la frecuencia, es decir, de velocidades que crecen con la frecuencia. Omega cero, pregunta Martín, ¿qué sería omega cero? Omega cero sería esa frecuencia donde está centrado mi espectro. ¿Sí? En estos dibujitos que estaban acá, omega cero sería la frecuencia donde está este piquito rojo, ¿ves? Si esto fuera un gráfico de omega cero. O en estas, ¿ves? Para esta roja, omega cero sería 0, ¿ves? Para esta violeta, omega cero sería esta de acá. Genial. Bueno, entonces, nada. Ahora lo que falta es, bueno, en vez de hacer eso, porque yo no lo planteé con K de omega, ¿no? Es decir, que acá aparecía K de omega, entonces tengan en cuenta esto, voy a desarrollar esto. Pero también se podría desarrollar el índice. Yo voy a hacer lo mismo, pero con el K. Es decir, en ese dibujito que tenía antes de K de omega, voy a desarrollar K alrededor del centro entre omega 1 y omega 2, por ejemplo. Eso que llamé omega 0. ¿Sí? Y entonces diré que también que lo uso en la aproximación, un Taylor lineal, y este sería el término de orden 0, y acá tendría la derivada por el incremento. Y bueno, y acá quiero que noten que aparece la derivada de K de omega. ¿A qué les hace acordar la derivada de K de omega? Perfecto. Fíjense que de K de omega tiene que ver con la velocidad de grupo. En realidad es la inversa de la velocidad de grupo, porque la velocidad de grupo es de omega de K. ¿Se acuerdan que en nuestro modelito de dos frecuencias nos aparecía que la moduladora iba a una velocidad que tenía que ver con la derivada de omega con respecto a K? Tenía que ver con delta omega sobre delta K. ¿Sí? Bueno, acá está apareciendo esto que tiene unidades de inversa de velocidad, o sea, que es la inversa de la velocidad de grupo. Entonces, ahora tengo que hacer un trabajo matemático que es introducir este desarrollo en serie de Taylor en la expresión que estaba acá arriba, ¿sí? En la expresión esta. Y entonces, en la exponencial me va a quedar E a la I, todo este corchete cuadrado es K de omega. E a la I, K de omega por X menos omega T. Y acá le pongo aproximado porque estoy haciendo un desarrollo en serie, suponiendo que en realidad esta integral no va de menos infinito a infinito. Yo lo escribo, pero sé que en realidad no va a ir de menos infinito a infinito. Lo que va a aportar a esta integral va a ser alrededor de omega 0. ¿Se entiende? Entonces, ahora
nada, voy a trabajar un poquito con esto. Y fíjense que el E a la I, este término que tiene K evaluado en omega 0 por X, no depende de omega, es una constante. Es decir, que lo puedo factorizar de la exponencial y lo puedo sacar afuera incluso sacar afuera de la integral, porque es un E a la I K evaluado en omega 0 por X. Y acá lo pongo, ¿ven? Lo saco de la integral. Y acá, adelantándome un poquito, también voy a sacar de la integral un E a la menos I omega 0t, que para que no me cambie nada, lo voy a meter adentro de la integral como un E a la I menos por menos más, E a la I omega 0t. Entonces fíjense que acá en amarillito está el E a la menos I omega 0t, que lo inventé, lo puse forzado acá afuera, ¿sí? Pero también para que no cambie nada, lo puse forzado acá dentro de la integral. O sea que ahí no hay problema. Entonces, haciendo ese truquito de introducir el omega 0 afuera, el E a la I omega 0t con signo menos afuera y poner el E a la I omega 0t con signo más adentro, fíjense que acá me queda el K de omega 0 por X. Fíjense que aparece omega menos omega 0 factor común adentro del corchete cuadrado. ¿Sí? Con eso logré tener omega menos omega 0 como factor común. Y entonces lo saco como factor común en el corchete cuadrado de la exponencial. Me queda omega menos omega 0, factor común de K' de omega 0 por X, menos T. Todo multiplicado por omega menos omega 0. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo a lo de antes y entonces la psi de xt es aproximadamente igual a esto que está acá. Fíjense que esto que está acá ya me quedó la portadora, porque me quedó la frecuencia esa omega 0, que en realidad es la del medio, va a ser el promedio, es el promedio, en nuestro caso era el promedio, y si el espectro es simétrico alrededor de omega 0, es el promedio siempre. Y acá me quedó la señal portadora. Y entonces todo lo que está acá es la moduladora. ¿Sí? Y entonces... Profe, disculpe. Sí. Nada más quería preguntar una pequeña anotación. En la de arriba, creo que era. En la última integral, ¿es B por omega menos omega 0 o es B evaluado en eso? No. Es un tema de notación. No hace falta, pero quise explicitar que el espectro psi de omega en realidad es una función que en realidad depende de omega menos omega 0, que tiene su máximo alrededor de una variable que a omega menos omega 0 lo podría llamar eta, ¿sí? O sea, es una B de eta que tiene su máximo en eta igual a 0 y que decae cuando el módulo de eta aumenta. Eso quiero decir. Por eso quiero decir que es una función no muy desparramada, que es una función centrada en, ¿ves? Como esta. Esta no importa que esté centrada acá o que esté centrada acá. Fíjate que la forma de la función depende de la distancia que hay con respecto al máximo. Eso quiero decir que es una función de omega menos omega 0. ¿Lo ves, Nicolás? Yo lo pregunté, sí lo veo. ¿Quién lo preguntó? Yo, Marcos. Ah, Marcos. Sí, no sé por qué dije Nicolás, porque era el último que estaba en el chat. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Ok, Gracias. Marcos,
No sé si te convenciste. No, está bien, está bien. Ahí me sirvió lo que me has explicado. ¿Sí? Así es. Lo que quiero decir es eso, es que, por ejemplo, bueno, acá está esta función, ¿no? O sea, este B que está acá sería el omega 0. ¿Sí? Fíjate que esta función dice f de x, pero en realidad no depende de, sí depende de x, pero a mí me resultaría más fácil decir que depende de x menos b. Cuando x vale b tiene su máximo. ¿Sí? O sea, a mí me parecía más clara la otra notación, esta notación, pero te podés quedar con esta, es el espectro de omega, que tiene su máximo en omega 0. ¿Sí? En realidad no es más que una notación, Marcos. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, o sea, tu pregunta era, esto no es b por omega menos omega 0, sino que b es una función que depende de omega menos omega 0. Y en realidad es el espectro que depende de omega. No es importante eso. Es importante en el sentido de que me motiva la aproximación de Taylor que estoy haciendo. Porque entonces me quedo solo en esta zona. En ese sentido es importante. Para la matemática que viene no es muy importante. Porque ahora ya saqué factor común, esto que está acá, y entonces cuando paso a la siguiente expresión, fíjense que me queda K' multiplicando X, pero K' era la inversa de la velocidad del grupo. Y fíjense, acá hice, Marcos, lo que decía recién. En vez a omega menos omega 0, lo llamé psi. ¿Ves? Porque acá me parece omega menos omega 0 también, que lo llamo psi. Y acá aparece K', que era la inversa de la velocidad de grupo. Entonces, X sobre la velocidad de grupo, menos T, diferencial psi. Lo que quiero decir es que de esta manera me quedó una variable muda, comodín, que está dentro de la función, que está acá como conjugada de X sobre G menos T. ¿Sí? Y entonces, si miramos eso, este resultado, al que llegamos simplemente con esos pasos que les conté recién, y que si tienen alguna duda me las preguntan, entonces fíjense que es lo mismo que la señal en 0t. Esta era la señal en xt y tiene la misma pinta que la señal en 0t, porque la señal en 0t tenía una función de omega por e a la menos i omega t diferencial omega. O sea que como esto es una variable, omega era una variable muda, porque estaba integrada, el resultado de hacer esta cuenta me daba así de 0t. Y ahora, con las deducciones y los razonamientos que hicimos, llegamos a que el psi de xt es una portadora por esta función. Pero esta integral que está acá no es otra cosa que la psi, pero en vez de estar evaluada en t, en vez de tener e a la menos i algo por t, tiene e a la menos i t menos x sobre b por. ¿Se dan cuenta? El lugar que antes ocupaba t, ahora lo ocupa t menos x sobre velocidad de grupo. Y eso demuestra que en los casos entonces en que la dispersión no es demasiado grande y que puedo hacer esta aproximación lineal porque el espectro me lo permite, la señal en xt es la misma señal que estaba en x igual a 0, pero que viajó con la velocidad de grupo y que ahora tiene su pico en t menos x sobre vg. Y que eso modula a una señal a la frecuencia promedio. Y esto es una manera general de demostrar lo que yo les había pedido demostrar
que demostraran esto, este caso particular. Si no lo hicieron, traten de hacerlo con este caso particular y compárenlo con mi demostración más general que vale para cualquier función localizada. Y entonces, esto también muestra que la señal que se va propagando siempre sigue siendo la transformada de Fourier de la señal que sinteticé. Lo único que se está propagando con la velocidad de grupo. Y ahora, donde dice t, reemplazo t menos x sobre vg. A diferencia de lo que pasaba con los medios no dispersivos, donde reemplazaba t por t menos x sobre la velocidad. Bueno, y la velocidad era la misma que la del grupo y que cualquier otra porque era constante. Bueno. Entonces, con esto cerraríamos eso que habíamos dejado pendiente. De alguna manera, esto se los hubiera querido contar antes, pero no sabía si me iba a quedar tiempo, entonces lo dejo para el final. Volvamos a enganchar con esto de los medios que tienen relaciones de dispersión reactivas y dispersivas y que entonces pueden deformar mucho una señal, y eso tiene interés en los filtros, ¿sí? Y entonces les quería contar de unos filtros que son muy importantes tecnológicamente en el siglo XXI, porque realmente su aparición es en el siglo XXI, y son los cristales fotónicos, que es otro ejemplo de medios con bandas de frecuencias reactivas y dispersivas. Y tiene que ver con las cosas que estudiamos en el curso, en el sentido de que, fíjense, por ejemplo, sería una lámina de un vidrio con una lámina de otro vidrio. Y así, láminas de vidrio pegadas, multicapas, verdes y azules. Este sería un cristal fotónico, un D, unidimensional. Y este sería un cristal fotónico bidimensional. Y este sería un cristal fotónico tridimensional. Y entonces, estas estructuras tienen bandas de frecuencia reactivas que se llaman zonas prohibidas. Prohibidas porque ahí no se puede propagar nada. Y entonces, las relaciones de dispersión, por ejemplo, son de este tipo. Omega en función de K. Ven, hay ramas donde para cada omega hay un K y hay otras ramas donde no hay intersección. Después viene otra rama donde hay intersección y ramas donde no hay intersección. Y eso se llaman bandas prohibidas porque son comportamientos reactivos. Por ejemplo, un lindo trabajo para hacer, para los que quieran rendir el final bajo esa modalidad, es hacer sistemas de masas periódicas, pero que van variando, por ejemplo, masas de un tipo y masas de otro tipo. Y van a encontrar esta relación de dispersión. ¿Sí? Bueno, y esto produce efectos de dispersión muy dramáticos. Por ejemplo, si acá envío un pulso que tiene muchas frecuencias, las frecuencias que estén en la zona dispersiva van a pasar, pero las frecuencias que estén en la zona reactiva se van a reflejar. Y entonces el color con que yo vea ciertos objetos va a depender de la estructura periódica que tengan estos objetos. Y esto lo usa la naturaleza. Justamente, si uno mira la estructura de las alas de una mariposa, por ejemplo, va a ver estas estructuras periódicas y va a ver que estos elementos no tienen color propio, no tienen pigmentación. Estos colores se producen justamente por estos efectos de que las frecuencias que están en las bandas reactivas se reflejan, mientras que las frecuencias que están en las bandas dispersivas pasan, y entonces eso le da el color e incluso le da la iridiscencia que tienen las alas de las mariposas. Y lo importante es que no tienen pigmentación como tiene una foto que yo imprimo, que se va deteriorando con el tiempo. La naturaleza hizo estas estructuras que no se van deteriorando, el color no se va deteriorando con el tiempo. Y así, esto es un área de investigación también muy importante, importante para los biólogos e importante también porque nos permite copiar a la naturaleza y tratar de hacer materiales parecidos a los de la naturaleza para lograr efectos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá les muestro cómo se simuló el color de estas estructuras tipo hongos que están acá, ¿sí? Con simulaciones electromagnéticas. Es un trabajo de gente del Departamento de Física, Diana Skijing, la profesora de la otra cátedra, que fue tesista mía de doctorado, Marina Inchazandagen, que también es profesora de CBC, que también fue tesista mía. Y bueno, si no se dieron cuenta de lo viejo que soy, es que ya hay muchos tesistas. Y acá está, este autor es una profesora del Departamento de Biología. Justamente este es un cruce entre la biología y el electromagnetismo, donde se simula, se pudo reproducir, mirando la estructura microscópica, el color de estas estructuras. También, por ejemplo, se pudo reproducir, hay otros trabajos de Diana y Marina sobre, por ejemplo, el color de los escarabajos, que se produce por estos efectos, que en definitiva son reflexiones y transmisiones de ondas y en materiales muy complicados que la evolución fue produciendo por distintos motivos. No lo hizo con pigmentación, lo hizo con estos efectos que vamos a estudiar en la segunda parte del curso. Y eso se llaman cristales fotónicos, que aparecen, por ejemplo, en los animales, pero también aparecen en ciertos minerales, como los ópalos, que están formadas por esferitas micrométricas, que se van decantando y se van ordenando como las naranjas en la frutería, que es una capa, y después encima otra capa, y después encima otra capa. Y si uno las mira, lo que pasa es que la tecnología está tan avanzada, la nanotecnología, que se puede controlar cómo hacer estas esferitas de diámetros muy pequeños, menores que un micrón. Un micrón es un milímetro dividido en 1000 partes, es un micrón. O sea, imagínense una rayita de la regla dividida en 1000 partes. Y esto tiene tamaño menor que eso. Y entonces eso da lugar a los ópalos artificiales. Y hay gente, acá, este es un grupo de los Países Bajos, que hace estos ópalos. Y entonces, variando el tamaño de las esferitas, logra tener bandas en el rojo o en el azul, por ejemplo. Y entonces logra tener color en determinadas regiones. Bueno, estamos justo para terminar la clase. Acá les dejo un par de links para los que quieran ampliar sobre el tema. La próxima clase vamos a empezar con lo que se conoce como descripción geométrica. Y vamos a empezar a meternos de lleno en fenómenos que nos permitan entender más estas cosas que estuve motivando acá, pero ya sintiéndonos seguros en qué es una onda y tratando de entender comportamientos ondulatorios. Entonces, para la próxima clase les propongo que empiecen a leer el capítulo 6 hasta el ítem 6.3 inclusive. Si tienen alguna pregunta, aprovechando los unos minutitos que quedan de clase. Si no, le paso entonces el host al que se lo pasé la vez pasada por error. A mí, yo quiero host. Que Ali. ¿Quién era? Sí. Sí, ¿no? Yo. Pásamela a mí y te puedes ir y cuando venga un profe yo se lo paso. La de genial. Bueno,
Buen fin de semana. Nos vemos el martes que viene. Buen fin de semana. Chao.